Rachel Carter nunca lo vio venir. Un momento, era una esposa devota, una arquitecta exitosa, creyendo en la vida que había construido. Al siguiente, estaba varada en medio de un bosque helado, su silla de ruedas hundiéndose en el barro. Sin comida. Sin teléfono. Sin salida. Su esposo, Anthony, lo había planeado perfectamente. Una escapada de fin de semana. Una sonrisa amorosa. Un suave beso antes de llevarla profundamente al bosque. Pero no fue un retiro, fue una ejecución. Él quería libertad, una nueva vida con su joven amante. Ningún divorcio complicado. Ninguna pérdida financiera. Solo una ruptura limpia. ¿Y Rachel? Ella era el cabo suelto. Ahora, el sol se ponía, la temperatura bajaba y nadie sabía dónde estaba. ¿Lograría salir con vida, o Anthony simplemente la había condenado a una muerte lenta e inevitable? Antes de entrar en la historia de hoy, tómese un momento para compartir desde donde nos está viendo. Nos encanta saber cuán lejos llegan nuestras historias. Cada comentario nos conecta, recordándonos cuán poderosa es la narración de historias. Y si aún no lo ha hecho, presione el botón de suscribirse y active las notificaciones para que siempre sea el primero en la fila para el próximo capítulo. Ahora pongámonos cómodos, porque esta historia promete llevarlo a un viaje inolvidable. Comencemos. Rachel Carter siempre había creído en construir su propio éxito. A los 35 años, era una arquitecta consumada, la orgullosa propietaria de una próspera firma de diseño de interiores y una mujer que se había forjado una vida de independencia y estabilidad. Era inteligente, creativa y profundamente apasionada por su trabajo, convirtiendo espacios ordinarios en hogares impresionantes para sus ricos clientes. Pero más allá de sus logros profesionales, Rachel se enorgullecía más de su matrimonio con Anthony Carter. Él era todo lo que siempre había soñado en un esposo, encantador, exitoso y aparentemente devoto. A los 38 años, Anthony era un administrador de inversiones muy respetado, un hombre que se comportaba con confianza, siempre vestido con trajes a medida que le sentaban como una segunda piel. Su capacidad para navegar en el mundo de las finanzas de alto riesgo lo convirtió en una figura influyente. Y juntos, eran la imagen de una pareja poderosa. Su vida parecía envidiable para los de afuera. Vivían en una hermosa casa en un barrio tranquilo y exclusivo de New Hampshire, rodeados de colinas ondulantes y naturaleza prístina. Asistieron a galas benéficas, cenaron en restaurantes exclusivos y tomaron lujosas vacaciones. Para amigos y conocidos, su matrimonio era perfecto, dos profesionales exitosos que se apoyaban y se complementaban mutuamente en todos los sentidos. Pero la perfección era una ilusión. Últimamente, Rachel había comenzado a notar las grietas en su matrimonio, pequeñas al principio, pero que se ampliaban con el tiempo. Anthony era diferente. Su presencia en su casa se había convertido en algo más simbólico que real. Las noches tardías en la oficina se habían vuelto rutinarias, su teléfono zumbaba constantemente con mensajes ilegibles, y siempre había viajes de negocios de último minuto que coincidían convenientemente con su aniversario o planes que Rachel había hecho. Cuando ella lo cuestionó, él ofreció tranquilizadoras garantías, su voz tan firme, tan segura que ella se sintió tonta por dudar de él. «Estás pensando demasiado, cariño», decía, acariciándole la mejilla con la misma ternura que había mostrado en los primeros días de su matrimonio. «Las cosas han estado locas en el trabajo, eso es todo. Pero estoy aquí, ¿de acuerdo? Siempre. Siempre». La palabra se aferró a los pensamientos de Rachel mucho después de que él hubiera salido de la habitación, dejándola sola en su cavernosa casa, mirando el espacio vacío que él había ocupado. Luego vinieron las cenas que él decía que eran con posibles inversores, las que se extendían hasta altas horas de la noche. Regresaba a casa con el ligero aroma de un perfume que ella no usaba, su corbata aflojada, su camisa ligeramente arrugada, como si lo hubieran abrazado demasiado cerca. Rachel intentó ignorar la duda creciente. Después de todo, los matrimonios pasaban por fases, ¿no? Habían estado juntos durante casi 10 años, y era natural que el fuego inicial se enfriara. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, una sospechosa corazonada comenzó a arraigarse en su pecho. Una tarde, mientras esperaba a que Anthony regresara a casa, Rachel se sentó acurrucada en su sofá de cuero, tomando una copa de vino. Miró el reloj, 10:45 de la noche, otra reunión tardía. Debatió llamarlo,
Pero, ¿qué lograría eso? Simplemente le diría que estaba atrapado en el trabajo, y ella tendría que fingir que le creía. En cambio, hizo algo que nunca antes había hecho, abrió su computadora portátil. Anthony era meticuloso con su privacidad, siempre cerrando sesión en sus cuentas, su teléfono nunca se quedaba desatendido. Pero esa noche, quizás en su prisa por irse, se había olvidado de cerrar su correo electrónico. Los dedos de Rachel se cernían sobre el trackpad. Ella dudó. ¿Esto era cruzar una línea? Pero el hueco en su estómago le dijo la verdad, algo ya estaba mal, y ella necesitaba saber qué. Con una respiración profunda, hizo clic en su bandeja de entrada. Y ahí estaba, una serie de correos electrónicos de una mujer llamada Melissa Parker. Al principio, eran inocuos, breves discusiones sobre el trabajo, horarios de reuniones reenviados. Pero luego, a medida que avanzaba, el tono cambió, las palabras se volvieron más íntimas. Tengo muchas ganas de verte esta noche. Odio que tengamos que ocultar esto, pero pronto ya no importará. Fuiste increíble anoche. Me encanta la forma en que me tocas. Ella nunca lo sabrá, Anthony. Es solo cuestión de tiempo. El pulso de Rachel latía en sus oídos, sus manos temblaban mientras continuaba leyendo, su respiración se hacía corta y entrecortada. Hizo clic en uno de los archivos adjuntos, su visión se nubló cuando una imagen granulada llenó la pantalla, Anthony y Melissa en una habitación de hotel tenuemente iluminada, encerrados en un abrazo que no dejaba lugar a dudas. Rachel sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Melissa Parker. El nombre no era del todo desconocido. La había conocido una vez brevemente en uno de los eventos corporativos de Anthony, una mujer joven de no más de 28 años, con cabello largo rojizo y ojos brillantes y ambiciosos. Rachel recordaba estrecharle la mano, ofreciendo una sonrisa cortés, mientras que Melissa había mirado a Anthony con una expresión que, en retrospectiva, había contenido más que admiración profesional. Rachel cerró la computadora portátil de golpe. Su mente corrió, ira, humillación, traición. Cada emoción chocó, compitiendo por el dominio, pero debajo de todo, una enfermiza comprensión se instaló en su intestino, Anthony no planeaba dejarla. Si lo fuera, ¿por qué mantener la farsa? ¿Por qué continuar con la fachada de un esposo amoroso cuando claramente tenía a alguien más? Entonces la golpeó, los correos electrónicos no eran solo sobre una aventura, se trataba de algo más, algo definitivo, ella nunca lo sabrá. Es solo cuestión de tiempo. La piel de Rachel se puso fría. Las palabras se repitieron en su cabeza, convirtiéndose en algo mucho más siniestro de lo que inicialmente había entendido. No se trataba solo de mantener su aventura en secreto, se trataba de deshacerse de ella. Por primera vez en su vida, Rachel Carter realmente le tenía miedo a su propio esposo. Rachel siempre había creído que la vida se construía sobre una estructura, meticulosamente planeada, cuidadosamente ejecutada. Así fue como había construido su negocio, su matrimonio, todo su mundo. Pero había sido ciega al hecho de que mientras ella construía un futuro, alguien más estaba planeando su destrucción. Anthony había tomado su decisión. No tenía intención de pasar por el lío de un divorcio. No estaba a punto de dividir su riqueza, ni quería el espectáculo público de un escándalo. No, su solución era mucho más limpia. Sería rápido, un desafortunado accidente, trágico pero inevitable. Él sería libre. El plan había estado en marcha durante semanas, una transacción silenciosa, un sobre lleno de efectivo y un conductor sin nombre dispuesto a hacer el trabajo sucio. No fue difícil encontrar a alguien lo suficientemente desesperado como para aceptar el trabajo, el dinero siempre podía comprar silencio, especialmente en las sombras. Las instrucciones eran simples, haz que parezca un accidente, nada demasiado sospechoso, nada que pueda rastrearse hasta él. Un camino resbaladizo. Mala visibilidad. La mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Rachel no tenía idea de lo que venía. La noche del accidente, la lluvia era implacable. Golpeaba contra el parabrisas de su auto mientras conducía a casa de una reunión tardía con un cliente. Las carreteras estaban casi vacías, lavadas con el brillo misterioso de las luces de la calle, los limpiaparabrisas trabajaban furiosamente para mantenerse al día con el aguacero. Estaba exhausta, sus pensamientos todavía enredados en el descubrimiento de la traición de Anthony.
Cada vez que cerraba los ojos, veía esos correos electrónicos, esos mensajes susurrando algo más siniestro que una aventura. Su agarre se apretó en el volante. Había querido confrontarlo, exigirle la verdad, pero ¿cómo? Ni siquiera había procesado lo que había encontrado. Tal vez estaba equivocada, tal vez estaba dejando que la paranoia se apoderara de ella. Entonces lo vio, un par de faros en su espejo retrovisor, cerca, demasiado cerca. Su ritmo cardíaco se disparó, pero desestimó la inquietud como nada más que los nervios de la noche. El SUV detrás de ella no disminuyó la velocidad, se mantuvo sobre ella, incómodamente cerca. Rachel encendió su señal de giro y cambió de carril, esperando que el conductor pasara. No lo hizo. En cambio, el vehículo viró violentamente, cortando de nuevo a su carril. Rachel apenas tuvo tiempo de reaccionar. El impacto fue brutal. El SUV se estrelló contra su auto con una fuerza que envió su vehículo patinando por el pavimento mojado. Los neumáticos chirriaron. El metal crujió. Y el mundo se convirtió en un caos. Su aliento fue arrancado de sus pulmones mientras luchaba por el control, las manos agarrando desesperadamente el volante. La lluvia lo borró todo, convirtiendo el camino en una trampa implacable. El segundo golpe fue aún más fuerte, esta vez, la fuerza la hizo girar. Su auto hizo aquaplaning, la parte trasera haciendo un trompo salvajemente antes de que perdiera todo el control. La enfermiza sensación de ingravidez la llenó cuando el vehículo salió completamente de la carretera. Estaba volando. Rachel ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que el auto se estrellara contra una zanja, rodando una vez, dos veces, y luego deteniéndose violentamente, boca abajo. Silencio. El único sonido era el ritmo constante de la lluvia contra el metal aplastado. La visión de Rachel se nubló, el dolor llegó en ondas lentas y apagadas antes de agudizarse en algo insoportable. No podía moverse, sus piernas estaban atrapadas, un dolor ardiente que irradiaba desde su cadera hasta su pie. Intentó respirar, pero cada inhalación era una agonía. El tiempo perdió el sentido. No estaba segura de cuánto tiempo estuvo allí, apenas aferrándose a la conciencia. Sus dedos buscaron su teléfono, pero se había ido, tirado en algún lugar del accidente. Lo único que podía hacer era luchar para mantenerse despierta, para ignorar el espeso sabor a cobre en su boca. Muy por encima de ella, aparecieron los faros. El SUV se había detenido. Rachel apenas registró la figura sombría parada al borde del camino, mirándola. La lluvia distorsionó la imagen, pero pudo distinguir el contorno de alguien observando, esperando. Y luego, así como así, se fueron. Rachel no supo cuándo llegaron las sirenas. Solo recordaba destellos, manos tirando de los restos, voces gritando, el acero frío de una camilla debajo de ella, dolor, oscuridad, luego nada. Cuando despertó, lo primero que vio fue a Anthony. Su rostro se cernía sobre el suyo, la máscara perfecta de devastación. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando, sus dedos entrelazados con los suyos en un agarre desesperado. Rachel. Gracias a Dios. Creí que te había perdido. Quiso retroceder ante su toque, pero estaba demasiado débil. Cada parte de su cuerpo dolía, como si la hubieran roto y vuelto a juntar con las partes equivocadas. ¿Qué? Su garganta estaba ronca, su voz apenas un susurro. Tuviste un accidente, murmuró Anthony, su voz espesa de emoción. Fue horrible, Ra. Dijeron que tuviste suerte de sobrevivir. ¿Suerte? La palabra pesaba en su lengua, extraña e incorrecta. Llegaron los médicos, sus expresiones cuidadosas mientras explicaban el alcance de sus lesiones, una pelvis fracturada, una pierna rota, ligamentos desgarrados. La recuperación sería lenta, dijeron. Necesitaría cirugía, meses de fisioterapia. Por ahora, estaría confinada a una silla de ruedas. Rachel apenas procesó las palabras. Se sintió separada, como si su mente hubiera flotado en algún lugar fuera de su cuerpo, observando cómo esto se desarrollaba como si le estuviera sucediendo a otra persona. Pero luego Anthony le apretó la mano, y ella fue arrastrada de vuelta al presente. Juro que cuidaré de ti, su voz era suave, gentil. Te prometo que no tienes que preocuparte por nada. Yo me encargaré de todo. Rachel lo estudió,
el hombre que la había traicionado, el hombre del que había comenzado a sospechar de algo mucho peor. Estaba aquí, interpretando el papel del esposo afligido, y casi lo creía, casi. Porque algo no cuadraba. El accidente había sido demasiado deliberado, el SUV la había estado esperando. Esto no fue una coincidencia. Y sin embargo, Anthony estaba aquí, tan convincente en su dolor, tan devoto en su cuidado. Rachel se obligó a mirarlo a los ojos, buscando algo, cualquier cosa que revelara la verdad. Pero Anthony era bueno en esto. Sonrió suavemente, le quitó un mechón de cabello de la frente. Estás a salvo ahora, cariño. Todo va a estar bien. Rachel dejó caer sus ojos cerrados. No estaba a salvo, y nada estaba bien. En algún lugar, la persona que había intentado matarla todavía andaba libre, y tenía una terrible sospecha de que el verdadero peligro estaba sentado justo a su lado. Rachel alguna vez creyó que el amor se construía sobre la confianza. Había depositado su fe en Anthony, creyendo que debajo de su frío exterior estaba el mismo hombre del que se había enamorado años atrás. Pero ahora, atrapada en su propia casa, se sentía como una prisionera en una jaula bellamente decorada. Su cuerpo todavía se estaba recuperando, el dolor era un recordatorio constante de la noche en que debería haber muerto. Cada movimiento enviaba fuertes punzadas a través de sus piernas, sus huesos rotos se estaban uniendo demasiado lentamente. La silla de ruedas se convirtió tanto en una necesidad como en una maldición, quitándole su independencia, haciéndola sentir vulnerable de maneras que nunca antes había tenido. Y Anthony se aprovechó plenamente de ello. En las primeras semanas después de su alta del hospital, interpretó el papel del esposo devoto a la perfección. Le traía comida, la ayudaba a vestirse, la llevaba escaleras arriba y abajo cuando era necesario. Habló con los médicos en su nombre, organizó su fisioterapia, se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba, o eso parecía. Lentamente, sin que ella se diera cuenta, él apretó su agarre alrededor de su mundo. Comenzó con cosas pequeñas: necesitas descansar, cariño. Déjame encargarme de todo por ahora. Al principio, sonaba como amor, como preocupación. Pero pronto Rachel notó que todo significaba más que simplemente traerle comida o ayudarla en la casa. Anthony insistió en administrar sus finanzas, solo hasta que mejore, dijo. Se hizo cargo de sus cuentas, consolidó sus activos, se aseguró de que ella no tuviera que estresarse por las cuentas o las responsabilidades. Es solo temporal, le aseguró. Necesitas concentrarte en la curación. Quería protestar, resistirse, pero su cuerpo estaba débil, su mente nublada por la medicación. No tenía energía para luchar contra él, y él lo sabía. Luego vino el aislamiento. Al principio, parecía razonable: no necesitas visitas ahora mismo, Rachel. Necesitas paz y tranquilidad. Sus amigos y colegas llamaron, pero Anthony siempre tenía una excusa. Respondía en su nombre, diciéndoles que estaba descansando, que no estaba lista para recibir visitas. Pronto, las llamadas disminuyeron, los mensajes de texto se detuvieron. Su mundo se redujo a las paredes de su casa. Y aún así, continuó tejiendo su red, apretando su control, asegurando que nadie pudiera comunicarse con ella. Para el mundo exterior, él seguía siendo el esposo perfecto. Publicó fotos de ellos juntos en las redes sociales, imágenes cuidadosamente escenificadas, mostrándolo sosteniéndole suavemente la mano, ayudándola a ajustarse en su silla de ruedas, cocinándole comidas. Pintó una imagen de devoción inquebrantable, de un hombre que apoyaba a su esposa herida, un esposo que se negaba a dejarla. Los comentarios llovieron. Anthony, eres un esposo maravilloso. Rachel tiene mucha suerte de tenerte. Mantente fuerte, Rachel. Tienes el mejor sistema de apoyo. Rachel miró esas fotos, sintiendo como si estuviera mirando la vida de otra persona. Nada de eso era real. Y sin embargo, Anthony interpretó su papel tan bien que incluso ella comenzó a dudar de sí misma. Quería creer que había cambiado, que el hombre que casi la había matado ahora la cuidaba genuinamente, que tal vez, solo tal vez, se había equivocado con él. Pero luego las grietas comenzaron a aparecer. Comenzó con su medicación. Anthony era meticuloso al darle las pastillas, demasiado meticuloso. La observaba tragárselas, sus ojos agudos, calculadores.
Algunas noches, después de tomarlas, se sentía desorientada, somnolienta, más allá de lo que parecía normal. Su mente se sentía nublada, como si estuviera entrando y saliendo de la realidad. Una tarde, mientras fingía dormitar en la cama, lo oyó hablar en voz baja por teléfono en el pasillo. «Solo un poco más», susurró. «Esta vez, será perfecto». La sangre de Rachel se heló. El significado era inconfundible. El accidente no había sido suficiente, no había muerto como él esperaba, y ahora estaba planeando algo más. Se obligó a mantener la calma. Si le dejaba ver su miedo, se acabaría todo. Rachel necesitaba tiempo, necesitaba un plan, pero Anthony ya estaba un paso adelante. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, le sonrió, una sonrisa que, si no lo hubiera sabido mejor, podría haber creído. Estaba pensando, dijo, colocando una taza de té delante de ella, que has estado demasiado tiempo encerrada en casa, debes estar volviéndote loca. Rachel parpadeó, sorprendida. Quizás deberíamos salir un rato, continuó, un cambio de escenario, un poco de aire fresco. ¿Qué te parece? ¿Un viaje? Todos los músculos de su cuerpo se tensaron. ¿A dónde?, preguntó, con la voz cuidadosamente neutral. Al bosque del norte, dijo Anthony con facilidad. Siempre te ha gustado ir allí, ¿recuerdas? Es tranquilo, silencioso, solo nosotros dos. Se le secó la garganta. Estaba planeando matarla en algún lugar profundo de esos bosques, donde nadie oiría sus gritos, nadie encontraría su cuerpo. Se obligó a asentir. Eso suena bien, murmuró. Los ojos de Anthony brillaron con algo indescifrable. Bien, dijo. Entonces, está decidido. Nos vamos este fin de semana. El corazón de Rachel latía tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Tenía que detener esto. Esa noche, mientras Anthony estaba en la ducha, se dirigió a su oficina en su silla de ruedas. Nunca le habían permitido entrar allí, su santuario privado, siempre cerrado con llave, pero él lo había dejado ligeramente entreabierto. Dudó solo un segundo antes de empujar hacia adentro. El escritorio estaba impecablemente ordenado, como era de esperar. Su portátil estaba en el centro, abierto pero en reposo. Los dedos de Rachel temblaban al tocar el trackpad. La pantalla parpadeó y luego lo vio, el historial del navegador. Tasas de supervivencia a temperaturas bajo cero, cuánto tiempo tarda una persona en sucumbir a la hipotermia, mejores lugares remotos para practicar senderismo en New Hampshire, senderos menos transitados. Rachel miró la pantalla, la bilis le subía a la garganta. Ya no había ninguna duda, iba a llevarla a ese bosque y dejarla morir. Tenía que actuar. Pero al volver en su silla de ruedas, el suelo crujió. Rachel se congeló. Una sombra apareció en la puerta. Cariño, la voz de Anthony era suave, controlada, pero había algo más debajo, algo más oscuro. ¿Qué haces aquí? Rachel tragó saliva, forzando una sonrisa débil. Yo, solo buscaba mi teléfono. Los ojos de Anthony se desviaron hacia el portátil, luego volvieron a ella. Durante un largo y doloroso momento, no dijo nada. Luego, lentamente, sonrió. Vamos, dijo, acercándose a ella, agarrando los mangos de su silla de ruedas. Deberías estar en la cama. Rachel se quedó quieta, deseando que sus latidos se ralentizaran. Podía sentir el calor de sus manos detrás de ella, la fuerza de su agarre mientras la guiaba de vuelta al dormitorio. Estaba atrapada, y Anthony lo sabía. Duerme un poco, susurró, arropándola como si fuera una niña. Gran día mañana. Luego la besó en la frente. Rachel permaneció quieta, esperando a que sus pasos se desvanecieran, esperando a que la oscuridad se asentara a su alrededor. El terror le arañaba el pecho. Había visto la verdad, pero ahora Anthony la había visto a ella, y tenía la sensación de que se le había acabado el tiempo. La mañana de su viaje, el aire otoñal era fresco, teñido con el aroma de las hojas que caían. El cielo era de un gris suave, con nubes que se juntaban en el horizonte, anunciando lluvia. Rachel estaba sentada en su silla de ruedas junto a la puerta principal, viendo a Anthony cargar el coche. Sus movimientos eran suaves, eficientes, pero algo en la forma en que manejaba sus pertenencias la inquietaba.
Solo empacó lo esencial, una chaqueta ligera para él, una sola botella de agua y unas cuantas barritas de proteína. Sin mantas, sin comida de verdad, sin kit de emergencia, no el tipo de provisiones que uno llevaría para un día acogedor al aire libre. ¿Estás seguro de que tenemos todo?, preguntó Rachel, con la voz cuidadosamente neutral. Anthony se giró, mostrando su habitual sonrisa tranquilizadora. Por supuesto, cariño. Es solo un viaje corto, no necesitaremos mucho. Rachel asintió lentamente, obligándose a respirar. Había pasado los 2 últimos días preparándose para esto, jugando, fingiendo confiar en él, pero cada fibra de su ser gritaba que esto estaba mal. Aún así, no tenía más remedio que ir. Mientras se alejaban de la casa, Rachel vio cómo el mundo se deslizaba a través de la ventanilla del coche, los árboles, las pequeñas tiendas, las carreteras familiares. Cada una se sentía como una despedida. Anthony tarareaba suavemente, sus dedos golpeando el volante. «Estás callada», observó, mirándola. Rachel forzó una pequeña sonrisa. «Solo cansada», murmuró. Pareció satisfecho con esa respuesta y volvió su atención a la carretera. Pero Rachel no estaba solo cansada, estaba analizando cada detalle, cada posible escape, y se estaba dando cuenta de cosas. Anthony estaba inusualmente tenso, revisando su teléfono cada pocos minutos, apretando la mandíbula cada vez que no había señal. Conducía rápido, pero no imprudentemente, lo suficiente para alejarse más rápido. Cuanto más se acercaban al bosque, más distante se volvía, su encanto habitual se desvanecía en algo más frío, más calculado. La inquietud de Rachel aumentó cuando vio la ruta que había elegido. «Pensé que íbamos a la zona principal del parque», dijo, manteniendo un tono ligero. Anthony negó con la cabeza. «Demasiada gente. Pensé que te gustaría algo más tranquilo, solo nosotros». Rachel apretó las manos en su regazo. «Solo nosotros». Se estaba asegurando de que no hubiera testigos. Cuando finalmente llegaron, Anthony metió el coche en un sendero estrecho y sin marcar, adentrándose en el bosque. No había señal de otro vehículo, ni excursionistas, ni sonido excepto el susurro de las hojas y el lejano canto de los pájaros. Su estómago se revolvió. Se detuvo en un pequeño claro, apagando el motor. «Perfecto», murmuró. Rachel se obligó a mantener la calma mientras él se acercaba a su lado, la levantaba del coche y la colocaba suavemente en su silla de ruedas. Su toque era suave, sus movimientos cuidadosos, pero ella lo sabía mejor. Esto no era bondad, era el acto final de un hombre que creía que ya había ganado. «Vamos a sentarnos junto a los árboles», sugirió Anthony, empujándola hacia adelante. Rachel tragó saliva. «¿De verdad crees que esto nos ayudará?», le preguntó, probándolo. «Estar aquí juntos», Anthony se rió entre dientes, con las manos firmes en su silla de ruedas. «Por supuesto», dijo con suavidad. «Aire fresco, sin distracciones, solo nosotros de nuevo». «Solo nosotros». No volvió a hablar mientras la llevaba por el terreno irregular, deteniéndose en un pequeño espacio abierto cerca de un arroyo. «Espera aquí», dijo de repente. El pulso de Rachel se aceleró. «¿A dónde vas?» «Dejé algo en el coche», respondió, retrocediendo. Ella se giró ligeramente, observándolo moverse hacia el vehículo. Luego siguió caminando y caminando. Nunca se dio la vuelta, nunca miró hacia atrás. Los dedos de Rachel se clavaron en los brazos de su silla de ruedas. Pasó un minuto, luego otro. Su respiración se aceleró ahora, el silencio se extendía insoportablemente. «Anthony», gritó. Sin respuesta. Miró a su alrededor, escaneando el área. Los árboles se elevaban, sus ramas retorciéndose contra el cielo. No había carretera a la vista, ni marcadores, ni nada que indicara dónde estaba. 10 minutos. 20. Anthony no regresaba. Rachel intentó moverse, empujando las ruedas hacia adelante, pero el suelo era demasiado irregular. Las ruedas delanteras se engancharon en una raíz, tirándola bruscamente. Apretó los dientes, intentando de nuevo, pero era inútil. Estaba atrapada. Su respiración se hacía entrecortada mientras la verdad se asentaba, la había dejado allí. De verdad la había dejado allí. Rachel buscó en su bolsillo, con las manos temblorosas.
Su teléfono. Podría llamar a alguien, pedir ayuda. Pero su bolsillo estaba vacío. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Anthony le había quitado el teléfono. Rachel inhaló profundamente, su mente corriendo. Sin comida, sin agua excepto por la única botella que había dejado, sin abrigo para protegerla del frío. Esto no fue un accidente, fue una ejecución, una lenta, una cruel. Dejaba que la naturaleza hiciera su trabajo por él. Rachel apretó la mandíbula, reprimiendo el pánico creciente. No podía permitirse derrumbarse. Necesitaba pensar. ¿Cuánto tiempo duraría? ¿Un día? ¿Quizás 2? Tiempo suficiente para que Anthony volviera a casa, esperara un tiempo razonable, luego llamara a la policía, fingiendo ser un marido preocupado. Estábamos de excursión, y ella debe haberse perdido. Buscarían, por supuesto, pero ¿la encontrarían a tiempo? Dudoso. Rachel se obligó a respirar uniformemente. Siempre había sido una solucionadora de problemas. Podía salir de esto. ¿Pero cómo? Escaneó el área, buscando cualquier cosa, cualquier herramienta, cualquier rama, cualquier cosa que pudiera usar para moverse. Luego lo vio, una rama de árbol caída, gruesa, robusta. Si pudiera alcanzarla, podría usarla para empujarse hacia adelante, ganar algo de impulso. Rachel apretó los dientes, esforzándose mientras la alcanzaba. Un dolor intenso recorrió su pierna herida, pero lo ignoró, estirándose todo lo que pudo. Sus dedos rozaron la madera. Un poco más. Se lanzó, agarrándola por completo, tirándola hacia ella. No era mucho, pero era algo. Rachel exhaló temblorosamente. Todavía no estaba muerta. Pero Anthony había cometido un error crítico, la había subestimado. El grito de Rachel rasgó los árboles, tragado casi instantáneamente por la vasta e infinita naturaleza salvaje que la rodeaba. Anthony, gritó de nuevo, su voz quebrada, en bruto por la desesperación. Pero no hubo respuesta, solo el susurro de las hojas en el viento y el lejano graznido de un cuervo sobre su cabeza. Su respiración se hacía entrecortada y frenética mientras empujaba frenéticamente las ruedas de su silla hacia adelante. El suelo era irregular, un laberinto cruel de gruesas raíces y barro blando que se negaba a dejarla pasar. Las ruedas delanteras se engancharon en una roca, deteniéndola bruscamente. Maldijo, retorciendo su cuerpo, tratando de liberarlo, pero la silla estaba atascada. Apretó la mandíbula, obligándose a pensar lógicamente. Tenía que haber una salida. Anthony se había ido en la misma dirección en la que habían venido, lo que significaba que la carretera no estaba lejos. Si tan solo pudiera. Rachel empujó con toda su fuerza, pero las ruedas no se movían. La tierra bajo ella era demasiado espesa, demasiado implacable. La comprensión se asentó en su estómago como una piedra, no iba a salir de allí, no así. Rachel inhaló profundamente, tratando de calmarse, pero el pánico ya había echado raíces. Sin comida, sin agua, sin forma de moverse. El aire a su alrededor parecía apretarse, presionando contra su pecho, haciéndole imposible respirar. Sacudió la cabeza violentamente. No. 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 Esto no está sucediendo. Anthony no haría esto. Esto tenía que ser un error, una prueba cruel. Él regresaría, sonriendo, haciendo alguna broma horrible sobre cómo todo esto era parte de su aventura. Pero en el fondo, conocía la verdad, Anthony había planeado esto, cada momento de él. La mente de Rachel retrocedió, uniendo todo lo que había ignorado, cada señal de advertencia que había descartado como paranoia. Él había controlado todos los aspectos de su vida desde el accidente, sus finanzas, su comunicación, incluso su medicación. La había aislado, asegurándose de que nadie lo cuestionara cuando desapareciera. Y luego, antes del viaje, le había quitado el teléfono. Ahora recordaba, justo antes de irse, le había dado un beso largo y lento en la frente, murmurando, no te preocupes por nada hoy. Luego había puesto su teléfono en el mostrador, justo al lado del suyo. Me encargaré de todo. Rachel había asumido que se refería a la logística del viaje, pero se refería a algo completamente diferente. Se había referido a esto. Su estómago se retorció violentamente.
Esto no fue impulsivo, esto no fue rabia, esto fue un plan. La respiración de Rachel se hacía entrecortada, su garganta ardía mientras luchaba contra el grito que se acumulaba en su pecho. Si no descubría algo, si no salía de allí, iba a morir. Apretó las manos en puños, clavándose las uñas en las palmas hasta que el dolor agudo la aterrizó. El pánico no la salvaría, pensar sí. Se obligó a escanear su entorno, absorbiendo cada recurso posible, una rama de árbol caída, lo suficientemente gruesa como para servir de palanca, algunas rocas irregulares cerca de la base de un árbol viejo, el arroyo, agua. Apenas podía verlo entre los árboles, pero podía oírlo, un goteo lento y constante. En algún lugar en la distancia, era algo. Rachel exhaló profundamente y buscó la rama caída. Si pudiera colocarla debajo de las ruedas, usarla como palanca. Apretó los dientes, estirándose todo lo que su cuerpo le permitía. Sus dedos rozaron la corteza áspera, pero estaba justo fuera de su alcance. Se lanzó. Un dolor intenso recorrió su costado, pero no se detuvo. Su mano se cerró alrededor de la rama, y con un sonido gutural, la tiró hacia ella. Pequeña victoria. La colocó debajo de las ruedas, usándola para empujarse hacia adelante. No era perfecto, pero era movimiento. No se quedaría allí. No esa noche. Nunca. Mientras el sol se ponía más bajo, proyectando largas sombras a través de los árboles, Rachel se obligó a seguir adelante, centímetro a centímetro. Pero entonces, un ruido, un susurro entre los árboles. Se congeló, con la respiración entrecortada. Podría ser el viento, o podría ser algo más, un depredador. El corazón de Rachel golpeaba contra sus costillas. Su mente recorrió los animales que vivían en estos bosques, coyotes, quizás incluso un oso. No tenía forma de defenderse. El susurro se hizo más fuerte, más cercano. Los dedos de Rachel se apretaron alrededor de la rama en su regazo. Era demasiado pequeña para ser un arma, pero era todo lo que tenía. Una sombra se movió entre los árboles. Luego silencio. Fuera lo que fuera, no se acercaba. Rachel exhaló temblorosamente, obligándose a quedarse quieta, a escuchar. Pasaron minutos, luego una hora. El bosque volvió a la quietud, y Rachel se permitió respirar de nuevo. Todavía estaba viva, pero ¿por cuánto tiempo más? La temperatura estaba bajando rápidamente. El sol se había ido ahora, tragado por la espesa copa de arriba, y el frío se estaba instalando. Rachel se acurrucó sobre sí misma, acercando sus brazos a su cuerpo. Su ropa era fina, no apta para una estadía prolongada en el desierto. Los escalofríos se le filtraron hasta los huesos, sus dedos se le pusieron rígidos. Necesitaba refugio. Escaneó su entorno de nuevo, buscando algo que pudiera servir de cobertura, algunos troncos caídos, follaje espeso. No mucho, pero suficiente para mantener el viento alejado de ella. Tendría que servir. Usando la poca fuerza que le quedaba, Rachel se colocó en la mejor posición que pudo, acurrucándose contra la base de un gran árbol. Apoyó la espalda contra la corteza áspera, cerrando los ojos. Su cuerpo dolía, su cabeza le latía, pero todavía respiraba. Podía sobrevivir a esto. Tenía que sobrevivir a esto. Rachel inhaló temblorosamente, cerrando las manos en puños para evitar que se le entumecieran. Su mente volvió a Anthony. ¿Qué estaba haciendo ahora mismo? Ya estaba en casa, sirviéndose un vaso de whisky, relajándose con la certeza de que por la mañana ella no sería más que una desaparición trágica. ¿O estaba esperando? Tal vez quería estar seguro. Tal vez volvería mañana, revisaría el área, se aseguraría de que realmente se había ido antes de interpretar al esposo afligido. La idea le envió un escalofrío por las venas. Si regresaba, necesitaba estar preparada. Necesitaba un plan. Rachel tragó saliva, obligándose a concentrarse. Su cuerpo estaba agotado, sus extremidades temblaban de frío y dolor. No tenía mucho tiempo antes de que se le agotara completamente su fuerza. Tenía que descansar, pero no demasiado profundamente. Tenía que mantenerse alerta. Rachel recostó la cabeza contra el árbol, mirando hacia arriba los huecos entre las ramas donde las estrellas parpadeaban débilmente a través de la oscuridad. Este no era el final.
No podía serlo. Cerró los ojos. Su último pensamiento antes de caer en un sueño inquieto, una verdad simple y brutal. Si no descubría cómo escapar pronto, nunca saldría de allí viva. Anthony regresó a la ciudad como si nada hubiera pasado. Sus manos descansaban casualmente sobre el volante, sus dedos tamborileando contra el cuero mientras tarareaba una canción de la radio. No había rastro de ansiedad, ni vacilación en sus movimientos, porque para él, estaba hecho. Rachel se había ido. Para cuando las autoridades siquiera consideraran buscarla, no quedaría mucho que encontrar, un accidente trágico, un esposo afligido, un caso que se cerraría silenciosamente. Cuando llegó a su entrada, respiró hondo, inhalando el aire fresco de otoño como si saboreara el momento, luego asumiendo el papel del cónyuge devastado. Creó la actuación perfecta. Saludó a los vecinos con calidez, deteniéndose a charlar con una pareja mayor que paseaba a su perro. Rachel y yo acabamos de regresar del bosque, les dijo con una carcajada forzada, sacudiendo la cabeza como si se entregara a un recuerdo entrañable. Le encantaba estar allí, dijo. Fue la primera vez que se sintió libre desde el accidente. La mujer sonrió. Eso es maravilloso, Anthony. Tiene suerte de tenerte cuidándola tan bien. Lo es, respondió con suavidad, enmascarando la satisfacción en su voz. Solo quiero que sea feliz. Y luego, para consolidar la ilusión, publicó en línea una foto de antes, Rachel sentada en su silla de ruedas, el bosque detrás de ella. Su rostro estaba ligeramente girado, su expresión era indescifrable. Un hermoso día con mi hermosa esposa. Es bueno verla sonreír de nuevo. En cuestión de minutos, llegaron los comentarios, mensajes de amor, admiración. Fue casi demasiado fácil. Ahora solo tenía que esperar. Le daría unos días, luego llamaría a la policía, frenético, angustiado, no sé qué pasó. Estábamos de excursión, y me di la vuelta solo por un segundo, ella se había ido. Buscarían, por supuesto, pero para entonces Rachel simplemente habría desaparecido, y nadie sospecharía de él. Pero Anthony había pasado por alto una cosa, alguien estaba observando. Jake Sullivan no tenía la intención de prestar atención a Anthony Carter, al menos no al principio. Había visto al hombre por la ciudad, incluso se había cruzado con él varias veces, pero siempre había algo en Anthony que no le parecía correcto. Jake había conocido a Rachel hace mucho tiempo, antes de Anthony, antes de todo esto. Habían salido una vez cuando eran más jóvenes, antes de que la vida los llevara en diferentes direcciones. Él se había ido al ejército, ella había construido su carrera. Perdieron el contacto, pero ella siempre estuvo allí, en algún lugar en el fondo de su mente. Y cuando regresó a la ciudad, la vio de nuevo, no en persona, Anthony se aseguró de eso, sino en destellos, una foto en el periódico local, una publicación en redes sociales. Y algo andaba mal. Rachel siempre había sido una luz brillante, feroz, independiente, pero la mujer de esas fotos se veía diferente, disminuida. Y entonces, después del accidente, casi desapareció. Jake se dijo a sí mismo que no era asunto suyo. Rachel tenía un marido, una vida. Pase lo que pase, ella se pondría en contacto si necesitaba ayuda. Pero algo no le cuadraba. Y cuando supo que Anthony se había llevado a Rachel de viaje, lo supo. Jake pasó esa noche por la casa de los Carter, sin esperar ver nada inusual. Pero entonces lo vio, el coche de Anthony aparcado perfectamente en el camino de entrada, cubierto de barro seco. La última vez que vio la silla de ruedas de Rachel estaba impecable. No había forma de que ella hubiera estado en ese coche sin salir cubierta de tierra. Algo en el estómago de Jake le decía que no había salido en absoluto. Sin dudarlo, tomó una decisión, iba a encontrar a Rachel. Los caminos que llevaban al bosque eran largos y sinuosos, pero Jake conocía esos bosques mejor que la mayoría. Había pasado años navegando por paisajes como este, sobreviviendo por instinto, rastreando movimientos donde otros solo veían árboles. Anthony había cometido un error. Si Jake podía encontrar una pista, huellas de neumáticos, follaje alterado, cualquier cosa, podría seguirla. Y entonces, en la oscuridad, lo vio, un tenue brillo, un destello de luz, algo pequeño reflejando el brillo de la luna. Rachel. Jake condujo lo más cerca que pudo antes de apagar el motor. Se movió rápido,
Sus botas crujían contra el suelo del bosque mientras seguía el brillo parpadeante. Entonces la vio. Rachel estaba desplomada contra la base de un árbol, apenas consciente. Su piel estaba pálida, sus labios teñidos de azul por el frío. Temblaba violentamente, su respiración llegaba en débiles jadeos. Pero estaba viva. Rachel. Cayó de rodillas junto a ella, con las manos sobre sus hombros. Sus ojos se abrieron, al principio desenfocados, luego se fijaron en él. Y en el susurro más débil, ella dijo, él intentó matarme. La mandíbula de Jake se apretó. Lo había sospechado, pero oírlo, saberlo, le encendió la sangre. Ahora estás a salvo, le dijo, envolviéndola con su chaqueta alrededor de su forma temblorosa. Te voy a sacar de aquí. Los dedos de Rachel se aferraron débilmente a su manga. Volverá, dijo con voz áspera. Que vuelva, dijo Jake, con voz firme. Los ojos de Rachel buscaron su rostro, el miedo dando paso a algo más, esperanza. No estás sola en esto, prometió Jake. Voy a ayudarte a acabar con él. Y con eso, la levantó en sus brazos y la sacó de la oscuridad. Rachel se despertó con el suave crujido de la madera y el sonido distante de la lluvia contra un cristal. El aire olía a cedro y a algo cálido, quizás café. Por un momento, no se movió, insegura de si todavía estaba perdida en un sueño febril. Entonces llegó el dolor, un dolor profundo, hasta los huesos, que se extendió por su cuerpo como fuego. Aspiró profundamente, parpadeando contra la tenue luz de la habitación. Ya no estaba en el bosque. Estaba en un lugar seguro. Rachel giró la cabeza, observando su entorno, una pequeña cabaña rústica. Las paredes estaban llenas de libros antiguos, un sofá de cuero gastado se encontraba junto a la chimenea. Y al otro lado de la habitación, encorvado sobre una mesa, estaba Jake Sullivan. Su pecho se apretó. No era un sueño. Jake la había salvado. El alivio fue casi abrumador, pero fue efímero. Porque incluso mientras yacía allí, su cuerpo débil y exhausto, sabía que esto no había terminado. Se obligó a sentarse, cada músculo de su cuerpo protestando por el movimiento. Jake escuchó que cambiaba y se giró inmediatamente, sus ojos escaneando su rostro. Estás despierta, dijo, cruzando la habitación en 2 pasos. Rachel asintió, tragando saliva contra la sequedad en su garganta. ¿Cuánto tiempo?, dijo con voz ronca. 1 día y medio, respondió Jake, arrodillándose a su lado. Estabas en mal estado, explicó. Deshidratada, hipotérmica. No estaba seguro de que lo fueras a lograr. Pero lo hice, susurró, la determinación endureciendo su voz. Jake exhaló bruscamente, frotándose una mano en la cara. Sí, lo hiciste. Y ahora necesitamos averiguar qué demonios vamos a hacer después. Rachel ya lo sabía, iba a acabar con Anthony. Jake quería que fuera directamente a la policía, pero ella negó con la cabeza. Todavía no. Él frunció el ceño. Rachel, intentó matarte, ¿y crees que simplemente se va a quedar sentado esperando a que yo lo exponga? Ella respondió, la mandíbula de Jake se apretó. No tenemos pruebas. Mi palabra sola no será suficiente. A él no le gustó, pero sabía que tenía razón. Rachel estaba débil, pero su mente estaba aguda. Ya podía predecir el próximo movimiento de Anthony. Si no había ido a la policía, lo haría pronto. Y cuando lo hiciera, no estaría denunciando un delito, estaría encubriendo uno. Anthony no era tonto. No les diría que estaba muerta, no sin un cuerpo. No, él interpretaría el papel del marido afligido, el cónyuge preocupado. El estómago de Rachel se retorció ante la idea. Incluso ahora, probablemente estaba preparando el terreno, convirtiendo la historia a su favor. Necesitaba actuar rápido. Y tenía razón, porque mientras ella estaba sentada allí tratando de reunir fuerzas, Anthony Carter ya estaba haciendo su movimiento. Anthony se paró frente a las cámaras, su rostro una máscara de dolor. Su voz estaba tensa, justo la cantidad adecuada de temblor para sonar genuina. Solo quiero que mi esposa regrese, dijo a los reporteros, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Ella ha estado luchando desde el accidente. No ha sido ella misma.
Las palabras fueron deliberadas, cuidadosamente elegidas. Estaba retraída, distante. Algunas noches se sentaba en silencio durante horas, simplemente mirando por la ventana. Suspiró profundamente, pasándose una mano por el pelo. Le rogué que me hablara. Intenté ayudar, pero creo que solo necesitaba estar sola. La voz del reportero fue suave. ¿Está diciendo que se fue voluntariamente? Anthony dudó. No lo sé, admitió. Fuimos de viaje juntos. Dijo que necesitaba aire fresco, un tiempo a solas. Y luego, se fue. Una pausa, un momento oportuno de tensión emocional. Tenía tanto miedo, murmuró. Busqué por todas partes. Pensé que tal vez simplemente se había alejado, pero cuando no pude encontrarla, ¿yo? Levantó la vista, su voz quebrándose. Por favor, si alguien la ve, si alguien sabe dónde está, solo quiero que regrese a casa. El reportero asintió con simpatía, volviéndose para dirigirse a la cámara. Rachel Carter ha desaparecido durante 2 días. Si tiene alguna información sobre su paradero, comuníquese con las autoridades locales de inmediato. Anthony mantuvo su rostro neutral, pero por dentro estaba complacido. Era perfecto. Para cuando alguien encontrara a Rachel, si la encontraban, estaría demasiado débil, demasiado confundida, demasiado inestable mentalmente para refutar su versión de los hechos. Y si nunca regresaba, bueno, ya había sembrado la semilla, una esposa que luchaba contra un trauma, una desaparición trágica. Él sería el marido afligido, y nadie lo cuestionaría jamás. Pero Anthony había subestimado a Rachel de nuevo. Ella no estaba muerta, y no estaba sola. Rachel, Jake y Sandra Malister estaban sentados en la cabaña tenuemente iluminada, el peso del momento presionando sobre ellos. Sandra era una mujer de mirada aguda de casi 50 años, una abogada sin rodeos con reputación de desmantelar mentirosos en la sala del tribunal. Está preparando el escenario, dijo secamente, desplazándose por las noticias en su teléfono. Si te presentas ahora sin pruebas, lo retorcerá. Te hará parecer inestable. Rachel exhaló lentamente. Entonces necesitamos pruebas. Sandra asintió. ¿Qué tienes? Rachel dudó, luego sus ojos se abrieron. Mi computadora portátil, respiró. Jake frunció el ceño. ¿Qué pasa con eso? Todavía está en la casa, dijo Rachel. Y Anthony no sabe que vi lo que había en ella. Los ojos de Sandra se entrecerraron. ¿Crees que hay algo incriminatorio allí? Rachel asintió. Antes de irnos, vi historiales de búsqueda, mensajes, estaba investigando formas de matarme. Y si puedo acceder a mis correos electrónicos antiguos, podría poder demostrar que estaba trabajando con Melissa. Sandra golpeó un dedo contra la mesa. Si puedes tener esa computadora portátil en tus manos, podríamos tener un caso. Jake cruzó los brazos. No hay podríamos, al respecto. Si encontramos pruebas, Anthony habrá terminado. Pero conseguir la computadora portátil no será fácil. Anthony probablemente ha cambiado las cerraduras. Es posible que haya limpiado el dispositivo o, peor aún, lo haya destruido. Pero era un riesgo que Rachel tenía que correr. Se enderezó, ignorando el dolor que aún persistía en su cuerpo. Voy a regresar, dijo con firmeza. La expresión de Jake se oscureció. Absolutamente no. Jake, necesito esa computadora portátil. ¿Y qué pasa si él está allí? Rachel mantuvo su mirada. Entonces estaré lista, dijo. Jake exhaló, sacudiendo la cabeza. ¿Estás loca? Sandra sonrió. Está decidida. Rachel miró entre ellos, su voz firme. Anthony cree que estoy muerta. Cree que estoy perdida. Pero todavía estoy aquí. Y ya no estoy huyendo. Un silencio. Entonces Jake suspiró, pasándose una mano por el pelo. Bien, murmuró. Pero hacemos esto a mi manera. Rachel sonrió levemente. No lo querría de otra manera. Había pasado demasiado tiempo atrapada, controlada, manipulada. Ahora era el momento de contraatacar. Las manos de Rachel temblaban mientras agarraba el picaporte de la puerta trasera.
La casa se alzaba ante ella, oscura y silenciosa, una sombra de lo que alguna vez fue. Esta había sido su casa, un lugar de amor, seguridad y recuerdos. Ahora no era más que una escena del crimen. Respiró profundamente, estabilizándose. Jake estaba a su lado, su presencia era tranquilizadora, su voz baja. «¿Hacemos esto rápido?», murmuró. «Entramos y salimos, antes de que regrese». Rachel asintió. Lo habían cronometrado perfectamente. Anthony se había ido a una reunión nocturna, lo que les dio una pequeña ventana para entrar. La cerradura se abrió. El aire dentro estaba viciado, el tenue aroma de colonia aún persistía. Rachel dudó por una fracción de segundo antes de entrar. Era surrealista, caminar por las mismas habitaciones que una vez había decorado con cuidado, sabiendo que el hombre en el que había confiado había planeado enterrarla. Su estómago se revolvió. «Concéntrate», susurró Jake. Rachel siguió adelante, moviéndose rápidamente por la casa. La computadora portátil, su prueba, estaba en la oficina de Anthony. Pero cuando llegó a la puerta, su aliento se atascó en su garganta. Estaba cerrada con llave. Jake maldijo entre dientes. «Cambió las cerraduras», susurró. No fue sorprendente. Anthony era meticuloso, no habría dejado algo tan incriminatorio sin protección. Pero Rachel no estaba lista para darse por vencida. Se giró para buscar en otro lugar, moviéndose por la casa con cuidadosa precisión. Luego, en el cajón del escritorio de Anthony, lo encontró, una carpeta gruesa etiquetada como pólizas de seguro. Su corazón latía con fuerza mientras la abría. Y allí estaba, una póliza de seguro de vida por millones. Con letras en negrita, su nombre estaba impreso como la asegurada, y Anthony Carter era el único beneficiario. Rachel tragó saliva con dificultad, la bilis subiendo por su garganta. Esta era la prueba de que Anthony nunca había tenido la intención de que sobreviviera, un plan que había estado en marcha mucho antes del accidente. Sus dedos se apretaron alrededor de los papeles. «Jake», susurró, girándose para mostrárselo. Su mandíbula se apretó. «Ese bastardo». A Rachel no le dieron tiempo para procesarlo, porque en ese mismo momento, el sonido de neumáticos crujiendo contra la grava le heló la sangre. Anthony estaba en casa. Rachel apenas tuvo tiempo de guardar la carpeta en el cajón antes de que Jake la agarrara de la muñeca, tirándola por el pasillo. «¡Escóndete!», siseó. Ella no discutió. Se deslizó hacia el dormitorio, su corazón martilleando mientras escuchaba abrirse la puerta principal. Los pasos de Anthony fueron lentos, deliberados. Y entonces sucedió lo peor. «Alguien ha estado aquí». Rachel se congeló. Él lo sabía. Los movimientos de Anthony se volvieron más nítidos. La escuchó moverse por la casa, abriendo puertas, revisando habitaciones. La mente de Rachel corrió. Estaba atrapada. Si él la encontraba, no saldría viva de esta casa. El pánico le arañó la garganta mientras corría hacia el armario, deslizándose dentro y cerrando la puerta. Su respiración era superficial, su cuerpo temblaba. Podía oírlo acercarse, pasos, luego silencio. Rachel cerró los ojos con fuerza. El pomo giró. Su estómago se retorció violentamente. En cualquier momento, luego un choque afuera. Anthony maldijo. Sus pasos retrocedieron. Jake había causado una distracción. Rachel no dudó. Abrió la puerta, moviéndose tan rápido como pudo. Llegó al pasillo justo cuando escuchó hablar a Anthony, su voz tensa, furiosa. «Rachel todavía está viva. Necesitamos terminar esto rápido, ¿Melissa?». Estaba hablando con Melissa. La respiración de Rachel se entrecortó. La golpeó como un tren de carga. Melissa no era solo una cómplice, era un pasivo. Y Anthony no era del tipo que dejaba cabos sueltos. Rachel apretó los puños. Esto tenía que terminar. Ya no iba a huir. Esta vez, ella estaba poniendo la trampa. Rachel se sentó frente a Jake y Sandra Malister, el aire en la pequeña oficina crujiendo de tensión. La entrada fallida la había dejado conmocionada, pero también había solidificado algo dentro de ella,
esto ya no se trataba de huir, esto no se trataba de esconderse. Era hora de terminar con esto. Necesitamos movernos rápido, dijo Rachel, su voz firme a pesar del agotamiento que presionaba contra sus costillas. Anthony ya está preparando el terreno. Si no atacamos ahora, tendrá el control total de la narrativa. Sandra asintió, ajustándose las gafas en la nariz. Necesitamos pruebas sólidas. No podemos simplemente acusarlo. Tenemos que asegurarnos de que no haya escapatoria para él. Rachel apretó la mandíbula. Entonces le damos la razón perfecta para confesar. Jake se inclinó hacia adelante. ¿Cómo? Rachel encontró su mirada, sus ojos penetrantes. Usamos a Melissa. Cayó el silencio en la habitación. Jake exhaló, frotándose la mandíbula. Esa mujer está tan metida en esto como él. Exactamente, dijo Rachel. Lo que significa que tiene tanto que perder. Sandra golpeó su bolígrafo contra el escritorio pensativamente. Si podemos hacer que se vuelva contra él, podría ser lo que necesitamos para que esto sea hermético. Rachel asintió. Y sé exactamente cómo hacer que lo haga. Melissa Parker fue fácil de encontrar. Rachel la había estudiado, conocía sus hábitos. Había visto a esta mujer infiltrarse en su matrimonio, hundir sus garras en Anthony y desfilar en la vida que debería haber sido suya. Pero Melissa no tenía el control, era solo otra pieza. Rachel envió el mensaje de forma anónima, manteniéndolo simple: sé lo que Anthony está planeando. Encuéntrame en el café Blackwood al mediodía. Ven sola. No tardó mucho en recibir una respuesta. Melissa apareció exactamente a tiempo. Rachel ya estaba sentada, sus dedos envueltos alrededor de una taza humeante de café mientras observaba a la otra mujer entrar. Melissa se veía bien, demasiado bien. Su atuendo era de diseñador, sus uñas estaban cuidadas, su maquillaje impecable. Pero debajo de la confianza, Rachel vio algo más: inquietud. Ya tenía miedo. Rachel le hizo un gesto para que se sentara. Asumo que sabes por qué estás aquí, dijo Rachel con calma. Melissa se burló, cruzando los brazos. Sé que estás viva, si eso es lo que quieres decir. Anthony me dijo que intentarías algo desesperado. Rachel inclinó la cabeza. ¿Y le creíste? Melissa dudó. Rachel metió la mano en su bolso y sacó la póliza de seguro, deslizándola sobre la mesa. Dime, Melissa, ¿Anthony alguna vez te habló de esto? Melissa miró hacia abajo, su expresión vacilante mientras leía el documento. Rachel vio el momento exacto en que llegó la comprensión, la sangre se le escapó de la cara a Melissa. No, susurró, su voz apenas audible. Rachel se inclinó hacia adelante, manteniendo su voz baja e igual. ¿Crees que Anthony te ama?, preguntó. ¿Crees que estás a salvo con él? Melissa no respondió. Ha estado planeando mi muerte durante meses, continuó Rachel. Y ahora que sigo viva, ¿de verdad crees que tú no eres la siguiente? La respiración de Melissa se había acelerado, sus dedos se apretaban alrededor del papel. Rachel siguió presionando. Si crees por un segundo que no te dejaría caer para salvarse, eres una tonta. Melissa tragó saliva con dificultad. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Rachel exhaló lentamente. Quiero acabar con él, pero no puedo hacerlo sola. Melissa soltó una breve y amarga risa. ¿Y piensas que te ayudaría? Rachel mantuvo su mirada. Creo que eres lo suficientemente inteligente como para darte cuenta de que no tienes otra opción. Los ojos de Melissa titilaron con incertidumbre, pero Rachel pudo ver las grietas formándose. Y entonces, justo cuando Rachel estaba a punto de presionar más, Melissa soltó la bomba. Ha estado moviendo dinero, dijo de repente. Grandes cantidades, cuentas en el extranjero. Tiene un plan de escape. El pulso de Rachel se aceleró. Si podemos probar eso, Sandra había dicho antes, podemos hacer que las fuerzas del orden actúen más rápido. Rachel se recostó. Ayúdame a obtener esa prueba, dijo, y me aseguraré de que no caigas con él. Melissa dudó. Necesito inmunidad, susurró. Rachel asintió. ¿Hecho? Melissa inhaló profundamente, sus uñas golpeando contra la mesa.
Luego, finalmente, asintió. De acuerdo, dijo. Vamos a destruirlo. Anthony no tenía idea de lo que se avecinaba. Melissa hizo la llamada esa noche, su voz temblando lo suficiente como para sonar real. Rachel me encontró, le dijo. Lo sabe todo. Necesitamos reunirnos ahora. Anthony mordió el anzuelo. Exigió que Melissa le diera la ubicación, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que había usado antes, un lugar donde siempre se había sentido en control. Nunca sospechó nada. Cuando llegó, encontró a Melissa caminando de un lado a otro, con los brazos cruzados con fuerza. ¿Qué demonios está pasando?, espetó. Melissa se giró, su expresión tensa por el miedo. Rachel está viva, dijo. Viene por nosotros. Tiene pruebas. La mandíbula de Anthony se apretó. No llegará lejos, murmuró. Lo arreglaremos. Melissa tragó saliva con dificultad. ¿Qué significa eso, Anthony? Él exhaló bruscamente, la frustración filtrándose en sus facciones. Significa que arreglaré esto, dijo. Debería haber terminado esto antes. Melissa dudó, luego dio un paso lento hacia atrás. ¿Y qué hay de mí?, preguntó. Anthony le dirigió una sonrisa fría. Harás lo que te diga. Y así, las puertas se abrieron de golpe. Anthony apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que los oficiales irrumpieran, con las armas desenfundadas. Anthony Carter, ¿está usted arrestado? Rachel salió de las sombras, su mirada fija en la expresión aturdida de Anthony. Se acabó el juego, dijo suavemente. Los ojos de Anthony se dirigieron a Melissa, luego a Rachel, la comprensión llegó demasiado tarde. Tú te hiciste esto a ti mismo. Tú, interrumpió Rachel. Su rostro se contorsionó de rabia, pero la lucha se había ido porque esta vez no tenía a dónde huir. Música. El aire dentro del almacén abandonado estaba denso de tensión. La tenue iluminación proyectaba largas sombras, haciendo que el espacio se sintiera aún más frío, más sofocante. Melissa caminaba por la habitación, sus manos temblando lo suficiente como para vender la actuación. Anthony la observaba atentamente, su paciencia se agotaba. ¿Estás absolutamente segura de que Rachel no volverá?, preguntó Melissa, su voz temblorosa. Me dijiste que se acabó, Anthony, pero ella todavía está aquí. La mandíbula de Anthony se apretó. Me ocupé de eso, murmuró. Melissa negó con la cabeza, acercándose, presionándolo más. Entonces, ¿por qué sigue viva? Anthony exhaló bruscamente, la frustración filtrándose en sus facciones. Hice todo según el plan, espetó. La dejé allí en medio de la nada, sin comida, sin agua. Nadie debería haber sobrevivido a eso. Melissa respiró hondo, sus ojos se abrieron como si lo oyera por primera vez. Así que si intentaste matarla, susurró. Anthony se dio cuenta demasiado tarde de que había dicho demasiado. Antes de que pudiera retractarse. Luces rojas y azules parpadearon afuera, y el sonido de las sirenas llenó el aire nocturno. Las puertas se abrieron de golpe, y los oficiales irrumpieron, con sus armas desenfundadas. Anthony Carter, ponga sus manos donde podamos verlas. El pánico se apoderó de su rostro. Se volvió hacia Melissa, la traición ardiendo en sus ojos. Me has tendido una trampa. Melissa no respondió. No tenía que hacerlo, porque las paredes se estaban cerrando. La mente de Anthony se aceleró, tenía que haber una salida. Se abalanzó, metiendo la mano en su abrigo. Con un movimiento rápido, sacó una pistola. Antes de que nadie pudiera reaccionar, agarró a Melissa del brazo, arrastrándola frente a él. Retrocedan, ladró, presionando el cañón contra su sien. Los oficiales dudaron, con sus armas levantadas. Jake y Rachel salieron de las sombras. Rachel miró a los ojos a Anthony, su voz tranquila pero firme. Esto se acabó, Anthony. Él soltó una risa baja y sin humor. ¿Crees que has ganado?, se burló. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de esto? Rachel dio un paso lento hacia adelante. Ya lo he hecho. El agarre de Anthony sobre Melissa se apretó, sus nudillos blancos. Todavía tengo el control, escupió. ¿Todavía?
Melissa se movió más rápido de lo que nadie esperaba. Giró su cuerpo lo suficiente como para clavar sus uñas en la muñeca de Anthony, cavando profundamente. Él gritó de dolor, su agarre se aflojó. Esa fue toda la abertura que Jake necesitaba. En un instante, derribó a Anthony al suelo. La pistola cayó al suelo, deslizándose fuera de su alcance. Los oficiales se abalanzaron, inmovilizando a Anthony, colocándole esposas en las muñecas. Rachel se quedó quieta, observando cómo el hombre que había intentado matarla, que había controlado su vida, la había manipulado, la había destrozado, finalmente era sometido. Anthony levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los de ella. Y entonces sonrió. «¿Crees que esto ha terminado, Rachel?», murmuró, su voz goteando veneno. «No hemos terminado». Rachel no se inmutó. No necesitaba responder, porque por primera vez en mucho tiempo, sabía que era libre. El juicio de Anthony Carter se convirtió en una sensación mediática, un adinerado hombre de negocios acusado de intentar asesinar a su esposa, 2 veces. Era el tipo de escándalo del que la prensa se deleitaba, y Anthony interpretó su papel a la perfección. A pesar de ser atrapado con las manos en la masa, no iba a caer sin luchar. Contrató a uno de los mejores abogados defensores del país, un hombre conocido por torcer la verdad lo suficiente como para sembrar semillas de duda. La jugada final de Anthony fue simple: desacreditar a Rachel. «Mi cliente es la verdadera víctima aquí», argumentó su abogado. Rachel Carter sufrió un terrible accidente y nunca se recuperó realmente. Era emocionalmente inestable, paranoica y desesperada por vengarse. Todo este caso es una mentira cuidadosamente construida. Tejieron la historia con una precisión aterradora. La defensa afirmó que Rachel había fabricado pruebas, manipulado a Melissa para que se volviera contra Anthony, y había organizado todo esto como venganza por su aventura. Incluso investigaron el historial médico de Rachel, señalando su trauma después del accidente, sugiriendo que estaba mentalmente incapacitada. La prensa se desató con la narrativa. Algunos medios pintaron a Rachel como una sobreviviente, otros sugirieron que era una esposa despechada empeñada en destruir a su marido. Rachel sintió que la presión la sofocaba, pero no se echó atrás. «¿Necesitamos más?», le dijo Sandra. «Necesitamos pruebas irrefutables, algo que ni siquiera los abogados de Anthony puedan torcer». Jake y Melissa trabajaron día y noche, revisando los registros financieros de Anthony, buscando cualquier cosa que pudieran usar. Y entonces lo encontraron. Jake tropezó con un antiguo intercambio de correos electrónicos entre Anthony y un contratista privado. Una frase selló su destino: «Asegúrate de que parezca un accidente. No quiero que vuelva esta vez». Los ojos de Sandra brillaron al leerlo. «Esto es», dijo. «Esto es lo que lo acabará». La evidencia fue llevada a la corte. El abogado de Anthony intentó desestimarla, calificándola de circunstancial, pero la fiscalía lo golpeó con hechos: Anthony Carter había planeado la muerte de su esposa. Había pagado para que le destrozaran el coche. La había llevado al bosque sabiendo que no sobreviviría. Y ahora había sido atrapado. Cuando Rachel subió al estrado, se encontró con la mirada de Anthony por primera vez desde su arresto. «Intentaste matarme», dijo, con la voz firme. «Pero sobreviví. Y me aseguraré de que nunca más le hagas esto a nadie». El jurado no deliberó mucho. «Culpable». Anthony Carter fue condenado a cadena perpetua. No se inmutó cuando se leyó el veredicto, pero cuando lo llevaron, se giró una última vez hacia Rachel. «Siempre estarás mirando por encima del hombro», susurró, su voz llena de veneno. Rachel mantuvo su mirada. «No», dijo simplemente. «Ya no». Porque Anthony Carter ya no tenía control sobre ella, y nunca más lo tendría. Anthony entró a la sala del tribunal con la confianza de un hombre que todavía creía que tenía el control. Se enderezó el traje, asintió cortésmente a las cámaras y tomó asiento como si estuviera entrando a una reunión de negocios, no a un juicio por asesinato. Su equipo legal ya lo había pintado como la víctima, un hombre de negocios ejemplar traicionado por una esposa vengativa. Los medios se habían aferrado a la historia, algunos medios retratando a Rachel como una mujer inestable que contaba una historia de intento de asesinato. Pero Rachel ya no tenía miedo. Entró a esa sala del tribunal con la cabeza en alto, lista para acabar con esto de una vez por todas.
La fiscalía expuso su caso, pieza por pieza, registros financieros, retiros sospechosos, la póliza de seguro que nombraba a Anthony como el único beneficiario. Pero el momento que selló su destino llegó cuando la fiscalía llamó a un testigo sorpresa, el hombre que Anthony había contratado para causar el accidente de Rachel. La sala del tribunal se quedó en silencio cuando el hombre subió al estrado. Su voz era áspera, sus manos temblaban mientras admitía su papel. Anthony Carter me pagó para eliminarla, confesó. Pero sobrevivió. No estaba contento con eso. La compostura de Anthony se quebró. Luego llegaron los correos electrónicos, los que Jake había recuperado. Asegúrate de que parezca un accidente. No quiero que vuelva esta vez. El último clavo en el ataúd vino de Melissa. Subió al estrado, con un aspecto muy diferente al de la mujer que había sido antes. Su confianza estaba destrozada, su voz inestable. Me dijo que Rachel ya no sería un problema, admitió. Que no estaría por mucho más tiempo. El peso de sus testimonios aplastó la defensa de Anthony. El jurado deliberó durante menos de 2 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue claro: culpable. Cadena perpetua sin libertad condicional. El rostro de Anthony se oscureció cuando el juez dictó la sentencia. Cuando los oficiales se movieron para llevárselo, se volvió hacia Rachel una última vez. Nunca te liberarás de mí, susurró, su voz llena de veneno. Siempre te preguntarás si todavía estoy ahí fuera esperando. Rachel no se inmutó. Se encontró con su mirada, su voz firme. Ya no me posees, Anthony. Nunca lo hiciste. Por primera vez, vio algo nuevo en sus ojos, miedo. Y luego se fue. Con Anthony encerrado, Rachel finalmente recuperó lo que era suyo, sus finanzas, su empresa, su libertad. Pero la casa, la ciudad, los recuerdos de todo lo que había soportado eran sofocantes. Así que se fue. Se mudó a una nueva ciudad, una sin las sombras de su pasado acechando en cada esquina. Creó una empresa dedicada a ayudar a las sobrevivientes de abuso financiero y emocional, brindándoles los recursos que una vez le habían sido negados. Y a través de todo esto, Jake se quedó a su lado. No presionó, no esperó nada, simplemente estaba allí. Pasaron tiempo juntos, cenas, conversaciones nocturnas, momentos tranquilos en los que Rachel aprendió a respirar de nuevo. No estaba segura de que les deparaba el futuro, pero sabía una cosa: ya no tenía miedo de descubrirlo. Una noche, Rachel se sentó junto a la ventana de su nuevo hogar, observando cómo las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Durante tanto tiempo, había estado atrapada, por el miedo, por la manipulación, por un hombre que había intentado borrarla. Pero ahora era libre. Era más fuerte. Había sobrevivido. Y finalmente tenía el control de su propio destino. Ya no soy la Rachel que solía ser, susurró para sí misma, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Soy yo quien decide lo que sucede después. La supervivencia es más que escapar de la muerte, es reclamar la vida. A veces, las batallas más grandes no se libran con puños o armas, sino con resistencia, con la silenciosa negativa a ser borrada. La oscuridad puede consumir, las traiciones pueden romper. Pero la fuerza se encuentra en la decisión de levantarse de nuevo. El pasado puede dejar cicatrices, pero las cicatrices son prueba de supervivencia. Son recordatorios de que incluso frente a la crueldad, el engaño y la pérdida, siempre hay un camino hacia adelante. La libertad no se trata solo de alejarse, se trata de reconstruir, de elegir quién te conviertes después de que todo te haya sido quitado. Y al final, la justicia no se trata solo de castigo, se trata de verdad. Se trata de asegurar que nadie más sufra en silencio. Porque nadie debería tener que pelear sus batallas solo. Si esta historia te conmovió, haznos saber tus pensamientos en los comentarios. No olvides seguirnos para obtener historias más impactantes, porque a veces las historias más apasionantes son las que nos recuerdan la fuerza que todos llevamos dentro.